Soy Marilena de León Urrutia y esta es mi bitácora. La carátula, la introducción del curso, el programa del curso y la práctica número 1 se entregó a tiempo. En la práctica número 2, en reacciones químicas, esa fue la realización de la práctica. En el informe no hubo correcciones. En el prelaboratorio número 1 sí tuve corrección. El tipo de cambios que pueden ser observados, yo puse cambios físicos. En estos cambios no pueden modificarse en la naturaleza de las sustancias o sus sustancias que intervienen. En el ejemplo puse cambios de estado, mezcla, disoluciones y separación de sustancias en mezclas o disoluciones. Y en los cambios químicos, que en este caso los cambios sí alteran la naturaleza de las sustancias, desaparecen unas y aparecen otras con propiedades muy distintas. No es posible volver atrás por el procedimiento físico, y estos pueden ser como el calentamiento, el enfriamiento, filtrado, evaporación, etcétera. No estaba bien y la corrección fue los cambios de calor, formación de precipitado, desprendimiento de gas, cambios de temperatura, cambios de pH, cambios de conductividad eléctrica y desprendimiento de calor. En eso está todo bien. Y en la número 5, investigar las propiedades físicas y químicas del CO2 y investigar en qué condiciones puede encontrarse en estado líquido. Yo puse propiedades físicas, la temperatura, la solubilidad de densidad, efecto refrigerante, baja reactividad, la acidez. Y en las propiedades químicas, que el gas es inodoro e incloro. Y en la investigación que las condiciones en estado líquido del CO2 pueden ser bajo presión, siempre que su temperatura sea inferior a los 31 grados centígrados, o sea, los 87.8 grados Fahrenheit. Aquí dice que los datos corregir y volver a investigar. Las correcciones fueron en los términos físicos: el CO2, el gas es incloro, inodoro y no inflamable a temperatura ambiente. Tiene una densidad mayor que el aire, lo que significa que tiende a acumularse en áreas bajas. En cuanto a sus propiedades químicas, el CO2 es un compuesto estable y no reactivo en condiciones normales. Sin embargo, puede reaccionar con ciertos compuestos y formar otros productos químicos. Por ejemplo, en presencia de agua, el CO2 puede formar ácido carbónico, lo que contribuye a la acidificación de océanos. En la investigación, que el CO2 se encuentra en estado líquido en condiciones bajas de alta presión y baja temperatura. Normalmente el CO2 se encuentra en las gasolineras a temperatura ambiente y presión atmosférica. Sin embargo, se comprime a una presión superior a 5.1 atmósferas y se calienta a menos 56.6 grados centígrados, que equivale a menos 69.9 grados Fahrenheit, en donde el CO2 se condensa y se convierte en líquido. En la práctica número 3, las correcciones fue que no se puso la fórmula del porcentaje de volumen. Aquí que es ml del soluto dividido ml de solución por 1000, y el alcohol está puro, explicar. Que el alcohol que se utilizó no era puro,
y que el alcohol era del 70% y por eso nos da ese resultado. En la realización de la práctica, aquí igual la fórmula del porcentaje de masa, que es gramos de soluto dividido gramos de solución por 100. Realización de la práctica, igual aquí en partes por millón, la fórmula gramos de soluto dividido gramos de solución por 10 a la 6. Realización de la práctica. Y el prelaboratorio, nota completa. Solo me tachó esto porque eso no era. En la práctica número 4, aquí estaba también. Realización de la práctica. Y en el prelaboratorio no hubieron correcciones en el informe. En la primera pregunta, en las unidades químicas, yo puse porcentaje de masa, porcentaje de volumen, porcentaje de masa, volumen y partes por millón. No eran esas. La corrección fue molaridad, que es igual a moles del soluto dividido litros de solución. Molalidad es igual a moles de soluto dividido kilogramos de solvente. Fracción molar, que es número de litro dividido n de litro. Y este. De ahí todo está bien. En la práctica número 5, las primeras correcciones, la primera corrección fue en esta, que nos puso que era fuerte esta, pero nosotros pusimos que era débil por la luz, que es tenue, es media y baja, y que era fuerte, que la luz tenía que ser fuerte. El otro es aquí en el ácido arsénico, que tenía que ser débil. Nosotros pusimos que era no electrolito y que no tiene electrolitos, ¿verdad? Y era que la luz tenía que ser débil. Aquí las fotos. En esta, la corrección fue que, bueno, esto estaba bien. Lo único que aquí decía que teníamos que investigar que por qué se daban las burbujas, ¿verdad? Y eso no lo investigamos. Pero la corrección aquí fue que las burbujas se deben a las reacciones químicas, a la electrólisis, el cambio del pH, ya que todo esto infiere en el flujo eléctrico que dañe sus componentes. Por lo tanto, se recomienda tomar precauciones para minimizar su función con esas sustancias. En la práctica, análisis y conclusiones del grupo, todo bien. En el prelaboratorio, aquí la corrección solo era en el no electrolito. Yo puse que es un compuesto que no conduce una corriente eléctrica, ni en solución acuosa ni en estado fundido. Y la corrección era ¿por qué?
porque los electrolitos pueden ser compuestos moleculares o, o covalentes, donde los átomos están unidos por enlaces covalentes y no se separan en iones al disolverse, como los azúcares, las grasas y los alcoholes. En la segunda pregunta, que cuál era la razón, ciertas sustancias pueden conducir corriente eléctrica y otras no. Yo puse que por el tipo de átomos que los conforman, ya que todos los materiales poseen en sus átomos partículas positivas llamadas protones y partículas negativas llamadas electrones, que como su nombre lo indica son las que transportan la electricidad. Aquí la corrección es que enlaces, porque unas no conducen, completar, dice. Entonces yo puse que en la corrección que las sustancias que pueden conducir corriente eléctrica son aquellas que se disocian en iones en solución, permitiendo el flujo de cargas eléctricas. Las que no pueden conducir no se disocian en iones y no permiten dicho flujo. Y solo en la práctica número 6. Aquí la corrección era que teníamos que explicar qué quería decir la gráfica. Entonces, eso no lo teníamos, y la corrección que en la gráfica se muestran los rangos de los resultados de la medición de las banditas para medir pH y el pH metro. Que las barras celestes son las de las banditas y las azules las del pH metro. Y que digamos qué diferencias habían, ¿verdad? Y cuáles. Que si hubieron diferencias, ya que el pH metro es más preciso que las banditas, porque nos da hasta decimales de cada medición, pero no son diferencias tan significantes al momento de su comparación. También aquí nos puso solo rotular las imágenes. Entonces la sustancia, la medición del pH por banditas y la medición del pH con el pH metro. Aquí en el análisis y conclusiones solo nos puso que cuál era el método el mejor para nosotros, ¿verdad? Y nosotros la corrección que hicimos fue que el método que mejor nos dio la información y más precisa fue el pH metro, ya que tiene la tecnología necesaria para dar un resultado muy favorable a la hora de medir el pH de las sustancias requeridas. Y de las variaciones que tanto variaron en cuanto a las de las banditas y a las del pH metro, ¿verdad? Que explicáramos. Entonces, lo que pusimos fue que en cuanto a las variaciones de los resultados de las dos técnicas practicadas, sí hubieron unas pequeñas variaciones de resultados, pero a la hora de ver las escalas, estas variaciones no dejan de dar el mismo resultado para las dos técnicas que se realizaron. En el prelaboratorio, aquí está bien. Aquí en la segunda solo no puse la imagen, pero aquí está. Y en esta
las funciones del pHímetro y una imagen. La descripción está bien. Lo único que no estaba bien era el dibujo del pHímetro. Entonces lo dibujé y le puse sus partes. Aquí está el dibujo. Esta es la compensación automática de la temperatura, el display de LCD, el botón de encendido apagado, la carcasa de impermeable, la calibración automática y la sonda de temperatura, el contacto directo. Este está bien. En la práctica número 7, aquí la corrección era que no pusimos las propiedades físicas de las disoluciones preparadas. Entonces pues las pusimos. Del repollo morado es el calor, la textura, el sabor, la composición química y la resistencia al calor. Y en el alcohol es el punto de ebullición, la solubilidad, la densidad, la viscosidad, el punto de fusión, la conductividad, el color y el color. Y otra de las correcciones fue poner en donde corresponden las imágenes, que solo era una hoja con todas las imágenes, pero digamos aquí ya puse estas que correspondían a la hoja pasada. Aquí la corrección fue que no comparamos la gráfica de la práctica anterior y teníamos que discutir la verdad. Entonces aquí están las otras imágenes, aquí está la primera gráfica y aquí está la discusión que realizamos. Aquí está la corrección. Dice que con las dos gráficas de la determinación del pH, tanto las dos formas de las banditas como el pHímetro y a base del repollo morado, nos damos cuenta que las tres formas de determinar el pH funcionan y nos dan resultados parecidos en las tres prácticas. Cabe mencionar que en la práctica del repollo morado nos dio una variación muy grande en el caldo de pollo y el jabón de manos, pero esto creemos que se dio más que todo porque la sustancia del repollo que preparamos no estaba lo suficientemente espesa. Esto se debió a que nos faltó un poco en la consistencia de nuestra sustancia de repollo, dejando evidencia y datos de cada práctica y sustancias. Estos fueron los resultados finales. Aquí no pintamos, sino que solo se puso el color nada más. Entonces esta era una corrección y aquí está, cada uno con su color. El análisis de conclusiones, todo bien. En el prelaboratorio no hubieron correcciones. En la práctica 8 aquí sí hubo una corrección en donde decía que cuál fue el movimiento del clip. Entonces del clip simplemente se fue para abajo con un movimiento decadente y rápido. Eso fue lo que pasó en ese instante. Las imágenes, aquí todo bien. Aquí es lo único que nos puso tan pocas, pero eso fue lo que nos salió al final. Y aquí las imágenes del experimento de las monedas y el experimento del punto de fusión. Aquí no realizamos esta práctica, entonces nos puso que investigáramos. Aquí está la flechita y aquí está la investigación del punto de ebullición, pero eso estaba en el reporte. Y aquí está lo demás, las fotos, el análisis y conclusiones.
Y en el prelaboratorio, esto está bien. En esta, lo que puse está bien. Lo único que el incluir los valores que definen a cada propiedad. Entonces aquí está la densidad, que es de 1 gramo dividido centímetros cúbicos. El punto de ebullición, que es y congelación. El punto de ebullición es 100 grados centígrados, que equivale a 212 grados Fahrenheit. Y el de congelación, aquí lo marcó, que eran estos dos. El de congelación, el 0 grados Celsius. Y que equivalen a 32 grados Fahrenheit. De ahí está todo bien. La práctica número 9. Del barómetro. Los materiales y pasos. Las fotos. Observaciones de la demostración. Aquí está el otro que hicimos, materiales y pasos, imágenes, la descripción de funcionamiento y el link, análisis y conclusiones. Y el prelaboratorio no lo entregué, aquí dice, pero en la primera pregunta, que es ¿para qué sirve un barómetro? Y dibujar un ejemplo, que es el dispositivo que se emplea para medir la presión atmosférica o presión barométrica. Los barómetros miden la presión atmosférica en unidad de medida llamada hectopascal, el cual equivale a 100 pascales. Sirve para medir el peso de la masa de aire sobre nuestras cabezas, cosa que puede variar de acuerdo a la altitud, y de acuerdo a los niveles de energía en la atmósfera. Aquí está el dibujo. Cuadros definen los 3 tipos de barómetro. El de mercurio, que es el modelo tradicional creado por Torricelli, que consiste en un tubo de vidrio de 850 milímetros de altura, relleno de mercurio y depositado sobre un recipiente lleno de la misma sustancia. Su utilización está desaconsejada por la posibilidad del envenenamiento por el mercurio. Está también el barómetro aneroide. Es un barómetro inventado en 1843 por el físico francés Lucien Violi, que mide la presión atmosférica a través de las determinaciones que ejerce sobre una carga metálica de paredes muy elásticas en cuyo interior hay un vacío absoluto. Y el digital, que es la variante moderna que saca provecho a las nuevas tecnologías de computación y que utiliza sensores especiales para captar con fidelidad la presión de la atmósfera. La tercera pregunta, explique la diferencia entre un barómetro y un manómetro. Que el barómetro es un instrumento que se utiliza para medir la presión atmosférica, y el manómetro es empleado para cuando se requiere comprender la presión de un líquido o un gas que está contenido en un envase. La siguiente pregunta, ¿qué es un vacuómetro? Que es el instrumento que permite realizar la medición de la presión cuando ésta resulta menor a la presión de la atmósfera. La última se investigó cuáles son las correcciones barométricas y describirla. Corrección por la temperatura, que en las variaciones de
de temperatura producen variaciones en la densidad del mercurio y dilataciones por lo que para poder comparar las distintas lecturas se debe corregir a la lectura que marcarían a una misma temperatura. La corrección instrumental que los barómetros oficiales antes de ponerse en servicio son estudiados por una oficina central de cada servicio meteorológico, donde se les da un certificado con la corrección instrumental total que deberá sumarse a las alturas barométricas reducidas a 0 grados. Y la última es la reducción a la gravedad normal, que debido a las variaciones de la intensidad de la gravedad a distintas latitudes geográficas y para poder comparar las lecturas de dos barómetros situados en distintos lugares de la Tierra, es preciso reducir todas las columnas barométricas a la altura que tendrían si la aceleración de la gravedad fuese la misma. Y eso sería todo.